Eric Bailly se convierte en nuevo jugador del Real Oviedo. El conjunto asturiano ya tiene nuevo defensor, ya tiene nuevo central. Este jugador procedente del Villarreal, tras acabar contrato, llega al conjunto de la capital del Principado de Asturias. Un Eric Bailly que tiene 31 años, de Costa de Marfil, un futbolista que ha pasado por varios clubes, Villarreal, Español, experiencia en la Liga Española y también experiencia en otras ligas como la Premier League, donde jugó en el Manchester United, equipo que llegó a pagar 38 millones de euros por él, donde logró ganar la Europa League, también ganó con su país la Copa África. Un futbolista con experiencia, un jugador que en su día fue bastante codiciado, aunque las lesiones han sido su principal escollo en su carrera. Veremos cómo puede funcionar en el Real Oviedo, así que en el vídeo de hoy analizaremos a este jugador. ¡Arrancamos! Pues el costamarfileño ya es nuevo jugador del Real Oviedo, firma por 2 temporadas. Veljko Paunovic cuenta a su disposición con un central más. Oyer Luengo, Dani Calvo, David Costas y Eric Bailly son los 4 centrales a día de hoy del primer equipo, esperando también que a lo mejor venga un último central. Ya veremos lo que nos depara este mercado de fichajes. Nos vamos a centrar en el vídeo de hoy en cómo puede encajar Eric Bailly en este Real Oviedo. Un Eric Bailly que es veloz, es un central rápido, un central agresivo, muy atento a ese marcaje, un central que pelea bastante, un central con una buena salida de balón. Se defiende bien en ese aspecto, ¿no? A la hora de sacar el balón jugado, pero como dije en la intro, uno de sus principales problemas y que al final pues se han convertido, ¿no?, en un lastre en su carrera ha sido el tema de las lesiones. Es un jugador bastante proclive a lesionarse, un futbolista que tiende a caer en estas lesiones. Y claro, en un futbolista que destaca por esa agresividad, por esa velocidad, que al final depende tanto de ese físico, pues le han mermado bastante, ¿no?, ese tema de las lesiones, y han provocado que este jugador haya ido decayendo, ¿no?, en esto del fútbol. La verdad es que es una pena porque en su día es un central por el que varios clubes estaban peleando por hacerse con sus servicios, donde en el Villarreal lo hizo realmente bien y más de lo mismo en el Español, pero sobre todo donde explotó fue en el conjunto de Valencia, ¿no?, en el Villarreal Club de Fútbol. Un Eric Bailly que si no fuese por las lesiones probablemente hubiese llegado más lejos en esto del fútbol. Y vamos a ver, ¿no?, porque esto de las lesiones han provocado que la irregularidad sea algo normal, ¿no?, para Eric Bailly. El tema de falta de continuidad, el tema de mantener un nivel, pues eso a Eric Bailly le cuesta, ¿no? Es a día de hoy uno de sus puntos débiles. Un central diferente, ¿no? Un central que tiene esa buena salida de balón y que a la vez pues es rápido, ¿no? Que sabe corregir bien al espacio si está bien físicamente, y eso pues un central de este perfil, ¿no?, de esta índole le venía bien, ¿no? Porque tienes al final pues centrales que a lo mejor a la espalda le cuestan un poquito más, y a Eric Bailly pues es capaz de corregir esos espacios que pueda dejar atrás el Real Oviedo en diferentes escenarios. Un Eric Bailly que ya vamos a ir con Transfer Market, que tiene un valor de mercado de 2 millones de euros, 1,87, su estatura, 31 años, es un central diestro. Vamos a irnos con el valor de mercado. A día de hoy es el 6º jugador del Real Oviedo que más vale, y vemos aquí cómo llegó a valer 35 millones de euros según Transfermarkt, y a partir de ahí pues su valor fue bajando. Vamos a centrarnos vamos a primero con la trayectoria, ¿no?, de este jugador. La última temporada en el Villarreal, las dos últimas, 13 y 12 partidos, ¿no? Al final, pues, en las últimas 3 temporadas ha jugado bastante poco, ¿no? Ha jugado 30 y pico partidos. Al final se te queda escaso, ¿no? Son muy pocos partidos para un central que al final, pues en teoría debería estar o debería ser un central de renombre, ¿no? Pero bueno, como he comentado, ¿no?, como he estado comentando, pues las lesiones son un escollo para él. Porque es un jugador que tiende mucho a lesionarse. Ha estado en el Olympique de Marsella, donde jugó 23 partidos. ¿Cuál fue su mejor temporada? Pues probablemente una del Manchester United o en su etapa en el Villarreal, ¿no? Destacar esa temporada de 2016-2017 con el Manchester United, donde juega 38 partidos,
donde además en una de esas temporadas gana la Europa League con el equipo británico. Como dije en la intro, ganó la Copa de África en 2015 con su selección, con Costa de Marfil. En el Villarreal fue muy importante. Creo que en ese momento en el Villarreal hacía pareja con Musacchio, ¿no? Este central argentino que lo hizo bastante bien en su día en el Villarreal. Y en estas 2 últimas temporadas, pues en el Villarreal no ha podido tener muchas oportunidades en bastantes tramos de la temporada debido a esas molestias, esas recaídas. El año pasado, por ejemplo, el curso pasado, en la primera división de nuestro fútbol, Eric Bailly empezó siendo titular en el Villarreal, pero al final las lesiones y la irregularidad provocaron que Eric Bailly se convirtiese pues en un central secundario en el Villarreal y que jugadores como Willy o como Logan Costa le rebasasen, ¿no? Le pasasen por delante. Al final las lesiones le han afectado bastante, como hemos estado comentando, y es una pena, ¿no? Es una pena. Creo que en el Real Oviedo esas lesiones de repente se pueden esfumar. Pues lo dudo, la verdad. Es que no voy a mentiros. Si es un jugador que en las últimas temporadas se ha lesionado, ¿por qué ahora le va a dar por no lesionarse? Al final es algo que no se puede controlar muchas veces, ¿no? Y cuando un jugador pues es más de cristal que otros, pues es lo que hay, ¿no? Ojalá que en el Real Oviedo no se lesione, va a ser importante cuidarle bien y ojalá que las lesiones le respeten y no recaiga en más lesiones, ¿no? En más molestias. Pero yo la verdad, viendo las últimas temporadas de este jugador, lo veo complicado que al menos no tenga una lesión. Vamos a ver, por parte también del cuerpo técnico va a tener ahí el cuerpo técnico el Real Oviedo una misión importante, la de cuidar bien a este jugador. Hay que cuidar bien a toda la plantilla y más a este tipo de jugadores, ¿no? Que son tan delicados, que son un poquito de cristal, con todos los respetos. 31 años de Eric Bailly, 31 años. Vamos a repasar sus estadísticas. Esto es de la temporada pasada. Tenéis aquí el mapa de calor. Vale. ¿Qué cosas quiero destacar de aquí? Vamos a hacer primero una comparación con con Dani Calvo, perdón. Con Dani Calvo, me he confundido, se me ha ido aquí. Los dos 31 años. Tenemos aquí el mapa de calor de la temporada pasada de los dos jugadores. Minutos por partido, 52 el año pasado Eric Bailly, 89 Dani Calvo. Vamos a irnos ya, sobre todo en el aspecto defensivo. Bueno, pases largos, 1,2 Eric Bailly el año pasado, 2,9 Dani Calvo. Intercepciones 0,5 Eric Bailly y Dani Calvo 0,6. Entradas 1,2. Regateado 0,1, 0,2, despejes por partido 2,3, 5,2, regates completados 0,30, duelos en el suelo ganados 1,3, 1,6. Tampoco hay muchas estadísticas que resaltar, ¿no? Aquí, posiciones perdidas 4,1, 4,6. La temporada pasada, por ejemplo, sale de inicio 8, de 12. Como está diciendo antes, ¿no? El año pasado, cuando juega, sobre todo es al inicio, esos primeros partidos, esas primeras jornadas, donde se gana la titularidad este central y donde comienza siendo titular en la liga. Aquí en esta página nos lo comparan, nos dicen que jugadores similares a Eric Bailly pues son, por ejemplo, Willy Canwolo, central del Villarreal, Copete del Mallorca, Eric Comer del Valladolid. Bueno, en fin, al final es un central que teóricamente es bastante agresivo en los duelos, un central rápido, un central que vive mucho esas pugnas, ¿no? Con bastante intensidad, impetuoso, un central que vamos a ver lo que es capaz de darle al Real Oviedo. A mí en su día me gustaba mucho, yo sobre todo vi a este central cuando estaba en el Manchester United y en el Villarreal en esa primera etapa, especialmente en el Villarreal esas 2 temporadas, y a mí era un jugador que me gustaba mucho, un central que me encantaba, que me fascinaba, pero ahora las circunstancias son otras, ¿no? Y las lesiones se han convertido en un gran problema para este jugador. ¿Creo que lo puede hacer bien? Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver el tema de las lesiones. Al final depende en gran parte de eso, de si las lesiones le respetan o no. Ojalá que sí, ojalá que las lesiones le respeten y podamos ver a Eric Bailly durante bastante tiempo seguido y siendo o haciéndolo realmente bien. Vamos a verlo, al final eso también depende de él, ¿no? Pero mejora, bueno, primero, ¿mejoras lo que tienes? Hombre, yo creo que al final estás fichando a un tío
de cierto renombre, ¿no? Viendo sobre todo otros jugadores que estaba trayendo el Real Oviedo. Al final, jolín, estás trayendo a un jugador que ha estado en el Manchester United, en el Villarreal, en el Olympique de Marsella. Es decir, son grandes clubes. No es un jugador que haya estado arrastrándose por el fútbol de élite, ¿no? Es un tío que allá donde ha ido, pues más o menos lo ha hecho bien, ¿no? Entre comillas, por el tema de las lesiones, ¿no? En algunos momentos, pero es un tío, es un jugador que ha estado en clubes importantes de Europa, así que creo que al menos eso nos tiene que hacer ser optimistas, aunque haya ciertas dudas, y creo que es totalmente entendible. Hasta aquí el análisis de este jugador. Vamos a ver, ojalá que nos sorprenda Eric Bailly. Creo que talento lo tiene, pero al final las lesiones son su principal lastre. Enseguida tendréis nuevo vídeo hablando del nuevo fichaje del Real Oviedo, del nuevo mediocentro de Endoker. Espero que os haya gustado este vídeo. Acordaos de suscribiros, darle like y darle a la campanita. Nos vemos en la próxima.